viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Eliú justifica a Dios. Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey: perverso. ¿Y a los príncipes, impíos? Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes. ¿Ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío. Para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga: que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces. Esperando que la bendición del Dios Todopoderoso se derrame sobre sus vidas de manera especial. A todos los hermanos y también amigos que nos están viendo y escuchando por medio de este programa Raíces, que están disfrutando, están gozando de cada día, de cada palabra, de cada capítulo del libro de Job, cual es el que estamos llevando en estos momentos, y sé que la palabra de Dios ministra nuestras vidas y que sobre todo estamos aprendiendo mucho. Qué bueno, ¿verdad? Cuando escuchamos a los hermanos, cuando escuchamos al pastor, traen el desarrollo, el estudio, y aprendemos y nos gozamos grandemente, y la palabra de Dios ministra nuestras vidas de manera muy especial. Yo me estoy gozando y estoy disfrutando este momento donde la palabra de Dios ministra nuestras vidas de manera especial. Nos corresponde Job capítulo 34. A mí, amados hermanos, leer la palabra, exponer la palabra de Dios,
ver que estamos leyendo la palabra, amados hermanos, y que vamos libro tras libro, capítulo tras capítulo, amados hermanos. Qué gran bendición es esta, el poder todos juntos leer la palabra, escudriñar las escrituras y adquirir el conocimiento, amados hermanos. Y entre más esto sucede, más conocemos, más le damos la gloria al Señor, y más podemos entonces nosotros aprender y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Esa palabra que nosotros recibimos, ese estudio, esa palabra que aprendemos cada día, amados hermanos, podemos transmitirlas a otros que tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios, otros que tienen muchas preguntas y nosotros podérselas contestar conforme a la palabra del Señor. En este capítulo 34 seguimos viendo el señalamiento, el argumento de Eliud contra Job de una forma severa. O sea, reprende a Job de una forma severa. Podemos ver varias cosas. Tengo 4 cositas, 4 puntos que quisiera compartirlo con ustedes en lo que a mí me llama la atención de este capítulo 34. Recordemos que muchas de las cosas que estos hombres le decían a Job, aunque no aplicaban a Job, no era el contexto. O sea, Job no había cometido pecado, Job no le había faltado al Señor. En cambio, vemos que el mismo Dios en el capítulo 1, en el verso 8, y vemos en el capítulo 2, verso 3, cómo Dios habla sobre Job. O sea, Dios sabe quién es Job, que es un varón piadoso, un varón justo, un varón apartado del mal, temeroso de Dios. O sea, Dios sabe que en el corazón de Job no hay ese pecado, esa gran maldad para que fuese castigado severamente. No, amados hermanos, sabemos qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, pero sus amigos no saben estas cosas, no tienen tal conocimiento, ni saben lo que Dios está haciendo en la vida de Job y lo que más adelante Dios va a hacer en la vida de Job. Y toda esta capítulo y toda esta palabra nos trae grandes verdades de Dios, de quién es Dios. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios justo. En Dios no opera con la maldad, jamás Dios va a operar con la maldad, porque en la maldad no es de Dios, y en Dios no hay ningún tipo de maldad, y jamás Dios opera en maldad. Y podemos ver esto en este capítulo 34, donde Eliud afirma estas cosas que son una realidad. Dios no opera, Dios no va a actuar con maldad, ni tampoco Dios jamás va a pervertir el juicio, el derecho. Jamás eso Dios lo va a hacer. Y vamos a ver esto en este capítulo. También vamos a ver cómo Eliud acusa a Job de hablar que Job no tiene conocimiento, que Job se asocia con los malvados, cosas que sabemos que en la vida de Job no es así. Y sabemos que Job había declarado que era un pecador, había declarado que era un hombre pecador, pero que sí, Job se quiso hasta maldició el día en que nació, y que vemos en el relato bíblico que ha hablado muchas cosas, ha dicho muchas cosas Job, pero en su desesperación, en su pensar, en su pensamiento humano, como nosotros muchas veces lo hemos hecho también. Cuando hemos estado en esos momentos difíciles, cuando hemos estado en pruebas, en batallas, en angustias, en quebrantes, en enfermedades, en tantos problemas que vienen a nuestras vidas,
como seres humanos que somos, como que estamos aquí, amados hermanos, todavía con nuestros pies puestos en la tierra, vamos a estar expuestos a muchas cosas. Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas. Dios va a probar la fe de cada uno de nosotros. Y en probar nuestra fe conlleva pasar por diversas pruebas, pasar por diversos momentos, amados hermanos. Pero lo bueno de todo esto es saber que Dios está con nosotros. Nunca el Señor nos va a abandonar. Y podemos ver entonces que Eliud recita, por así decirlo, algunas palabras que Job había dicho. Y Eliud sostiene que Job ha pecado al declarar esto. O sea que, en otras palabras, Eliud está pecando contra Dios. Y dice en el verso 5, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. O sea, él recita esas palabras que Job había dicho, en que cómo es posible que yo esté pasando por esta miseria, por este quebranto, por este dolor, cuando yo he sido justo, cuando yo he hecho las cosas rectamente. Entonces declara que Job peca en haber dicho estas palabras. Y también dice en el verso 35, ya finalizando este capítulo 34, le dice que Job no habla con sabiduría y que no son palabras con entendimiento. Y sigue hablando en el verso 36 y 37, deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. O sea, que las respuestas de Job eran semejantes a los hombres pecadores, a los hombres rebeldes, a los hombres que no tienen temor a Dios. Y dice el verso 37, porque a su pecado añadió rebeldía y contra Dios multiplica sus palabras. Bate las manos contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Y esto, amados hermanos, no es cierto. Está acusando severamente Eliud a Job, diciendo esto de Job, que Job no habla con sabiduría, que Job no tiene entendimiento, que él desearía que Job fuera probado ampliamente y que a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos. O sea, como que Job es como el hombre inicuo, como el hombre pecador, como el hombre que no teme a Dios, que puede, que es rebelde contra Dios, que levanta rebelión contra Dios, que él bate las manos en contra de ellos, de sus amigos, y que en contra de Dios él multiplica sus palabras. Y esa es la acusación que le hace Eliud severamente a Job. O sea, qué triste, ¿verdad? Cuando hay personas que levantan el dedo acusador para acusar severamente a las personas sin saber, amados hermanos, cuál es la situación, cuál es el problema, cuál ha sido la circunstancia en que llevó a tal persona a ese estado. Y quiero hacer un paréntesis para no pensar ahora en Job, porque sabemos lo que está aconteciendo con Job y lo que Dios está permitiendo. Pero vayamos al contexto actual, a la vida actual. Hay personas, amados hermanos, que su niñez no ha sido una niñez buena. Su juventud no ha sido una juventud buena. Hay personas que han sido maltratados, violados, maltratados por sus padres, maltratados por familiares. Hay personas, amados hermanos, que en muchos de ellos dice: yo vine al mundo a sufrir,
vine al mundo a pasarla mal, no soy feliz, soy un infeliz, no hubiera haber yo nacido, como Job lo dijo. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, en vez de actuar como los amigos de Job, en una manera acusadora, en una manera de reprender severamente a las personas, mejor vamos a mostrarle el amor de Dios, vamos a mostrarle el amor de Jesucristo que está en nosotros, que Jesucristo levanta, que Jesucristo perdona, que Dios restaura, que Dios transforma vida y que de lo más vil de este mundo Dios ha salvado, ha levantado para avergonzar aún aquellos sabios, aquellos que se creen saberlo todo. No actuemos como actuaron los amigos de Job. No actuemos de esa manera, con ese dedo acusador, con esas palabras de reprensión severa. Amados hermanos, ciertamente muchas cosas de las que ellos dicen y expresan en estas palabras, en estos capítulos, son ciertas. En decir que Dios es un Dios que no actúa con maldad, que Dios no pervierte el juicio, que Dios es Dios soberano, que Dios es justo, que Dios vela el camino de los hombres, que Dios conoce las obras de los hombres, que Dios derrama juicio sobre aquellos que se rebelan contra Dios, con aquellos que nunca van a amar a Dios, nunca van a querer a Dios y se rebelan contra Dios, porque en el designio de sus corazones es maldad y maldad. Amados hermanos, y Dios derramará justo juicio sobre el pecado. Ciertamente es una realidad, es una verdad, y bíblicamente lo podemos ver. Amados hermanos, la palabra de Dios por medio de su palabra nos enseña que de esa manera que Dios ha de hacer las cosas, pero jamás Dios va a actuar con maldad. Como dice Eliud en el verso 10 y verso 11, y en casi todos esos versos que podemos leer, dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según sus obras y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, o sea, no pervertirá el juicio. Ciertamente, eso es una verdad, eso es una realidad. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios santo, un Dios todopoderoso, omnipotente, y que ciertamente Él pagará al hombre conforme a su obra. Eso lo vemos ahí en esos versos 10 y en todos esos versos. También vemos que Eliud acusó a Job, como lo vimos en el verso 5, en los versos 35 y 37, y cuando leemos el verso del 8 al 9, dice: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y andan con los hombres malos? Mira cómo Eliud se está refiriendo hacia Job, que Job, ¿qué hombre hay como Job? O sea, que va en compañía con los que hacen maldad, que anda con los hombres malos. O sea, sabemos que no es así, no es cierto esto. Estas palabras que dice Eliú en contra de Job no son ciertas. Lo que dice de Dios es cierto. El actuar de Dios, la soberanía de Dios, que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay iniquidad, eso es cierto, amados hermanos. En conforme a lo que en defender la justicia de Dios es cierto, y en la forma que se expresa de su amigo no es cierto, amados hermanos. Job no se juntaba con hombres malvados. Job no hacía tales iniquidades, tales pecados. Era un hombre pecador, él lo reconoció, pero no llegaba a este extremo como ellos le acusaban, como ellos pretendían que Job se viera de esa manera.
Y hay algo también que es muy cierto que dice Eliú sobre Dios. Y lo podemos ver en el verso 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Amados hermanos, delante de Dios ningún hombre se puede esconder. Los ojos del Señor atraerá toda la tierra. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Dios conoce el actuar de nosotros y las obras del hombre. Y todos los caminos y todo lo que nosotros hacemos está vigilado y mirado delante del Señor, amados hermanos. Por eso, cuando estemos en la presencia del Señor, amados hermanos, ahí no habrá excusa. Ahí nadie podrá darle una excusa a Dios, porque todo está declarado delante del Señor. Nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos y hagamos mientras estamos en este cuerpo va a estar, así sea bueno o así sea malo, así va a estar presente delante de Dios. Y amados hermanos, ¿quién podrá excusarse o quién podrá esconderse? Como dijo David, ¿de dónde me esconderé? No importa dónde yo me meta, ahí está Dios. Usted se podrá esconder del pastor, usted se podrá esconder de los hermanos, usted se podrá esconder de mucha gente, pero de Dios jamás usted se podrá esconder. Los ojos del Señor, como dice este verso 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Así que, amados hermanos, esto es palabra de Dios. Esto es, amados hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender. Son palabras de sabiduría, son verdades, pero también hay acusaciones que no hubieran hecho estos amigos de Job. Así que hagamos, amados hermanos, obediencia a la palabra de Dios. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra que no estemos mirando la paja del hermano cuando nosotros tenemos una viga. Seamos personas que pensemos, meditemos, oremos y clamemos a Dios, aprendamos la palabra de Dios, hablemos con amor, amados hermanos, derramemos ese amor que Dios ha puesto en nosotros hacia el prójimo, hacia los demás. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Eliú justifica a Dios. Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey, perverso. ¿Y a los príncipes, impíos? Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes. ¿Ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar.
Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá. En lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de Él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío. Para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga. Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en